Hoy Richard nos presentará la charla titulada Aplicaciones y desafíos tecnológicos en contaminación atmosférica, aeronaves tripuladas por control remoto y sensores de bajo costo. Richard, el micrófono es todo suyo y muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Agradecer la invitación y felicitarlos también por la iniciativa de crear este centro de titulados. Yo creo que ustedes están siendo referentes en este tema. Para nosotros va a ser una muy bonita experiencia en la Universidad de Chile, saber cómo les está yendo con este centro de titulados, porque estamos trabajando en la misma línea. La Facultad de Ciencias históricamente ha tenido carreras eminentemente científicas, y en los últimos 20 o 25 años han irrumpido las carreras profesionales. Entonces estamos también en todo el proceso de innovar estas carreras y de buscar mecanismos para conectar a los egresados y titulados de los programas de formación con los estudiantes que están haciendo sus tesis y están saliendo. Entonces, celebro la iniciativa y agradezco también a Hernán y a todos ustedes su presencia en esta actividad. Bueno, hoy les voy a comentar algunas cosas generales respecto a la contaminación atmosférica urbana principalmente, que es nuestra línea de investigación en el grupo donde yo trabajo. Y vamos a conectarlo un poco con algunas aplicaciones y desafíos tecnológicos, como aparece aquí en el nombre de la charla, ¿ya? Desafíos tecnológicos asociados al uso de drones. Aquí les puse, podríamos decir, el nombre correcto que deberíamos, el drone es un anglicismo que usamos, pero en realidad son aeronaves no tripuladas, ¿ya? Son vehículos aéreos no tripulados. Hay varias formas que se pueden utilizar en el español. Yo aquí en la charla utilicé aeronaves tripuladas por control remoto, ¿sí? Y también los sensores de bajo costo, que son una alternativa tecnológica súper interesante y que también ha irrumpido muy fuertemente en todos quienes trabajamos en el tema de contaminación atmosférica, ¿ok? Les voy a pedir que por favor usen el chat. Yo, a diferencia de Cristian, estoy súper acostumbrado a que todos estén con la cámara apagada, ¿ya? En mis clases ya nadie prende la cámara. Se sienten más cómodos probablemente, así que lo entiendo. Algunos también se sienten más cómodos escribiendo sus preguntas que abriendo el micrófono. Vamos a abrir igual, me imagino, Hernán, al final un espacio para preguntas, Por pero supuesto. si van surgiendo preguntas en el momento, me las pueden ir haciendo, ¿ya? Yo también voy a tener aquí abierta la ventana del chat por si alguien dentro de la presentación me quiere hacer alguna pregunta entre medio y la puedo ir respondiendo inmediatamente, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, les voy a hablar sobre contaminación atmosférica. No puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de contaminación atmosférica también en este tema. Ustedes son habitantes de Chillán, de una ciudad altamente contaminada, al igual que Santiago. Nosotros ahora mismo estamos en un evento de contaminación atmosférica, en un episodio crítico. Entonces nos encontramos con 13 de las 16 regiones del país con estado de saturación, es decir, con niveles de concentración de uno o más contaminantes por sobre el nivel establecido en la norma de calidad del aire, la norma primaria de calidad del aire del país, ¿ya? Y por lo tanto estamos en una condición donde este problema ambiental es uno de los principales, uno de los problemas que, digamos, se lleva gran parte de la atención, gran parte de los recursos, gran parte del interés de la ciudadanía en general respecto a este problema ambiental que nos está afectando a todos directamente, ¿ya? Ahora, ¿qué es esta contaminación atmosférica? ¿Ya? Cuando nosotros vemos esta nube de humo, ¿cierto? Vemos una nube de smog, decimos. En realidad nos estamos enfrentando a una forma tremendamente compleja de contaminación, ¿ya? Y una manera de expresar esa complejidad de esta forma de contaminación es la imagen que tienen en pantalla, donde vemos una microscopía electrónica de barrido tomada de un filtro de material particulado tomado en Santiago hace algunos años atrás. Entonces ahí ustedes pueden ver la tremenda complejidad de esta forma de contaminación, ¿ya? Entonces en este filtro nos encontramos, en esta nube de humo, encontramos una mezcla muy compleja de diferentes materiales de diverso origen y de diferente composición química que conforman lo que conocemos como material particulado atmosférico, ¿ya? Y tendemos a simplificarlo con terminologías más sencillas, como el PM10, ¿cierto? Partículas menores a 10 micrones, o el PM2,5, partículas menores a 2,5 micrones, y tendemos a imaginarnos esta forma de contaminación como unas esferitas que están por ahí flotando en el aire, como unas gotitas, como la gotita de la nube, pero la realidad es que tenemos una complejidad muchísimo mayor, ¿ya? Entonces tenemos partículas de muy diferente morfología, de muy diferente forma, de muy diferente composición química, y consecuentemente de muy diferente origen. Y eso hace que sea muy difícil enfrentar este problema de contaminación, ¿ya? Entonces ahí hay una amplificación un poquito mayor, ¿se fijan? Aquí hay una barra que representa 5 micrones,
y por lo tanto nosotros podemos ver que hay gran complejidad. Hay partículas que se aglomeran unas con otras, hay partículas que tienen forma esférica, como las que ustedes ven aquí, hay otras partículas que tienen forma irregular, y por lo tanto nosotros podemos estudiar, digamos, a partir de la forma y la composición química de estas partículas elementales, su origen. ¿Okay? Ahora, ¿de dónde surge este problema? Este problema surge en gran medida porque tenemos yo diría tres factores fundamentales que confluyen para tener ciudades altamente contaminadas en Chile. El primero es el factor topográfico, en donde nosotros generalmente tenemos una suerte de encierro topográfico, en donde tenemos la cordillera de los Andes por un lado, hacia el este, la cordillera de la costa, y tenemos muchas veces cordones transversales en estas ciudades en la depresión intermedia. Y eso hace que tengamos una situación de encierro topográfico que se suma a la presencia de inversiones térmicas, es decir, condiciones atmosféricas en la cual la temperatura aumenta con la altitud. Entonces, esta condición en donde la temperatura aumenta con la altitud genera una suerte de encierro atmosférico, una suerte de techo para la contaminación, que es lo que ustedes ven acá. Se fijan aquí en estos modelitos, nosotros vemos la temperatura en el eje X, la altitud en el eje Y, y lo que observamos es que cuando el régimen de temperatura normal en la troposfera es de disminución con respecto a la altura, como se muestra aquí arriba. Cuando ese régimen se invierte y se produce una inversión de temperatura, lo que tenemos es un techo para la contaminación, es decir, la dispersión vertical no ocurre. Y consecuentemente, el tercer factor, que serían las altas emisiones de partículas y gases precursores de partículas, terminan conformando ciudades altamente contaminadas, ¿cierto? Atmósferas saturadas, como estábamos diciendo, ¿sí? Entonces tenemos factor topográfico, factor meteorológico asociado a inversiones térmicas y finalmente factor asociado a alta cantidad o alta tasa de emisiones atmosféricas, ¿ya? Entonces, esos tres factores nosotros los podemos estudiar definiendo contaminación atmosférica. Específicamente el factor meteorológico nosotros lo podemos estudiar estudiando la estabilidad atmosférica, es decir, midiendo cómo cambia la temperatura con la altura. Si yo conozco ese patrón de cambio de la temperatura con la altura, de alguna manera puedo definir la estabilidad atmosférica. Y eso me permite establecer si las emisiones en esa atmósfera se van a dispersar en la vertical eficientemente o se van a quedar confinadas muy cerca de la superficie. Entonces tenemos lo que se conoce como el perfil o el gradiente adiabático seco, que es una constante, es una tasa de cambio de la temperatura con la altura, y nosotros entonces comparando la temperatura ambiental o el gradiente de temperatura ambiental respecto a este gradiente adiabático seco, podemos definir una atmósfera estable, inestable o neutra, ¿ya? ¿Cuál es nuestro enemigo? La atmósfera estable. La atmósfera estable es como si usted se estuviera fumando un cigarrillo en un grupo de personas y todo el humo del cigarrillo quedara en las narices de todos los que están ahí presentes. Esa es una atmósfera estable. Es decir, no hay mezcla vertical, hay mala dispersión y por lo tanto todas las emisiones se quedan confinadas en un espacio reducido. Caso contrario, una atmósfera inestable es cuando usted enciende ese cigarrillo y usted observa un hilo del cigarrillo subiendo derecho hacia arriba. Entonces, esa es una atmósfera inestable, porque, digamos, los cambios de temperatura hacen que las parcelas de aire, este humo del cigarrillo a mayor temperatura, se eleve fácilmente y se disperse, ¿ya? Y por lo tanto es muy probable que la gente que está a su alrededor probablemente sienta olor a cigarrillo porque los gases difunden al alrededor, pero el humo del cigarrillo se va hacia arriba y por lo tanto difunde muy bien y por lo tanto una condición favorable para la dispersión y, digamos, no nos complicaría para, digamos, en los temas de contaminación del aire, ¿sí? Entonces nosotros midiendo, como les decía, estos perfiles de temperatura con la altitud, ¿cierto? Podemos definir la estabilidad atmosférica. Y aquí es donde entran los drones, donde entran las aeronaves no tripuladas. Históricamente, las mediciones de temperatura y altitud se han hecho utilizando globos sondeos, que es lo que ustedes tienen en pantalla. Un globo sondeo es un globo lleno con helio. El helio es mucho menos denso que el aire y por lo tanto tiende a flotar, tiende a elevarse, ¿cierto? Entonces, históricamente, antes que existieran los drones, todo este conocimiento de las ciencias de la atmósfera proviene de los globos sondeos, ¿ya? De montar estos sensores de temperatura, humedad, presión atmosférica, presión barométrica, sobre un globo y soltar el globo, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad de eso? Que el globo se eleva, se eleva, se eleva, a medida que se eleva encuentra una presión atmosférica cada vez menor en su entorno y por lo tanto se empieza a inflar cada vez más, hasta que llega un momento en que el globo se revienta. El globo se revienta y los sensores se pierden, ¿cierto? Los sensores caen en alguna parte, ¿cierto? Y normalmente no se recuperan, porque además caen desde varios kilómetros de altitud y por lo tanto quedan totalmente destruidos. Entonces, eso
nos pone de manifiesto que en realidad estas mediciones en altura, primero, son muy caras. Segundo, son poco frecuentes, tienen una frecuencia temporal bien baja. Se hace un globosondeo, por ejemplo, en Chile se hace un globosondeo diario, se lanza desde Santo Domingo y se lanza un globo todos los días para medir la estabilidad atmosférica que hay en el centro del país, ¿ya? Entonces, dependiendo del costo de los sensores que nosotros pongamos ahí abajito el globo, esos globosondeos pueden ser muy, muy carísimos. Y consecuentemente, no podemos, en definitiva, estar lanzando globos cada una hora. No podemos estar lanzando globos, sí lanzamos globos todos los días, porque son iniciativas de la Dirección Meteorológica de Chile, pero no podemos entonces estar lanzando globos a cada rato, menos desde proyectos de investigación, desde iniciativas privadas, etc. ¿Ya? Y por lo tanto ahí irrumpen los drones, ya estas aeronaves no tripuladas que nos dan la posibilidad de medir este perfil de temperatura con respecto a la altitud, con la posibilidad de recuperar los sensores. ¿Ya? Más aún, en ningún caso a alguien se le ocurriría poner un sensor extremadamente caro o sofisticado en un globo sondeo, ¿se fijan? Entonces el globo sondeo, como voy a perder todos los sensores, jamás se me ocurriría poner un equipo muy caro en el globo, porque lo voy a perder, ¿se fijan? Entonces lo que se hace ahí, normalmente es, digamos, hay un vacío de conocimiento muy importante de estas mediciones en altura. Entonces lo que se hace es montar los equipos en aviones. Entonces cuando quiero medir en altura con equipos sofisticados, normalmente se montan los equipos en el avión. Pero eso también tiene otra serie de dificultades, porque el avión tiene turbinas que están quemando combustible, y yo estoy también midiendo, en esa medición de los equipos montados en el avión, podría estar midiendo también, perdón, las emisiones del propio avión, ¿ya? Y por lo tanto, eso también reviste una cierta dificultad. Además, el avión se está moviendo, ¿cierto? El avión va volando para tener empuje, y por lo tanto, una medición en el perfil, como lo que me entrega el globo sondeo, no lo logro a través de estos aeronaves. Y por lo tanto, irrumpen hace varios años ya las aeronaves no tripuladas, ¿cierto? Los Unmanned Aerial Vehicles, que son los vehículos aéreos no tripulados, ¿cierto? Estas aeronaves que tienen una serie de aplicaciones, como nos contó Cristian en la mañana. Entonces hay aplicaciones, desde aplicaciones en el tránsito, aplicaciones de seguridad policial, aplicaciones de diferentes naturaleza. Y obviamente para un investigador de la ciencia de la atmósfera, se nos prendieron las ampolletas, porque aquí teníamos una posibilidad de, primero, medir, ¿cierto?, perfiles en altura para conocer la estabilidad atmosférica. Teníamos la posibilidad de hacerlo repetidas veces, o sea, no tenemos que lanzar el globo y perder el globo todo el rato, sino que vamos midiendo, midiendo, midiendo sistemáticamente a lo largo del día. Y tercero, tenemos la posibilidad de montar equipos sofisticados. Entonces yo puedo montar un equipo costoso arriba del dron y recuperarlo, ¿cierto? A no ser que el dron se caiga, que como dijo Cristian, también pasa, que los drones se caen, ¿ya? Entonces hay varios ejemplos a nivel mundial. Este es un ejemplo de un pequeño helicóptero no tripulado en Alemania, que tiene un anemómetro aquí en la punta, se fijan, tiene una caña y tiene un anemómetro. Este anemómetro lo usan para medir flujos de viento en aerogeneradores, ¿ya? Entonces, también lo que se hace es tomar el vehículo no tripulado y hacerlo volar en diferentes zonas, de manera de buscar la mejor orientación, ¿cierto?, de los aerogeneradores para obtener un mejor desempeño, ¿cierto?, en la generación de energía. Si se fijan, ¿por qué ponerlo lejos el anemómetro? Bueno, porque están las hélices del helicóptero. Entonces, una dificultad que tienen los drones y todos estos aparatitos es que generan flujos turbulentos de masas de aire alrededor de los sensores. Entonces yo también tengo que de alguna manera alejar, ¿cierto?, el sensor de las hélices, porque si no voy a estar midiendo el viento de las hélices y no el viento del ambiente, que es el que quiero medir, ¿cierto? Entonces aquí está nuestro dron. Nosotros compramos varios drones, pero esto es como nuestro caballito de batalla, el Matrix 600, que es un dron, un hexacóptero, ¿ya? Que es bastante pesado, un dron bastante robusto, tiene la posibilidad de levantar varios kilos de peso, en un total de 5 kilos y medio más o menos se puede montar en este equipo. Algo impensado de levantar con un globo, ¿ya? O sea, el globo tiene un tope como de 1 kilo más o menos, dependiendo del tamaño del globo. Hay algunos globos mucho más grandes, ¿cierto? Pero ya se imaginarán que llenar un globo más grande reviste mucho más gasto de helio, y por lo tanto se hace inviable si quiero levantar 5 kilos de peso. Entonces, los drones ofrecen esta ventaja, ¿cierto? Yo puedo montar equipos más sofisticados, más caros, más pesados sobre el dron para poder medir estos parámetros en altura, ¿ya? Y eso fue lo que hicimos, precisamente. Entonces, normalmente el dron tiene un operador, ¿cierto? Que es un operador que maneja el radio control, que es el piloto, el piloto en tierra, que va a estar operando el dron, ¿cierto? Y hay otro operador que va a estar recogiendo la data, ¿cierto? Normalmente, a veces la data se recoge en tiempo real, entonces tenemos que también resguardar que la radiotransmisión del control del dron se desarrolle en bandas de frecuencia distintas a las bandas de transmisión de los sensores que tengo montados arriba del dron, ¿cierto? Porque si no se generan interferencias y puede generar un problema en la operación.
aquí yo tendría que sumar un tercer operador, que normalmente es el operador del paracaídas, que es un tercer personaje que está ahí abajo en tierra mirando que todo esté ok, y que esté atento a activar el paracaídas del dron en caso de que se produzca cualquier problema en el vuelo, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que hacemos. Muchas veces este operador puede ser el mismo piloto, porque muchas veces la toma de datos no se hace necesariamente con radiotransmisión en tiempo real. Muchas veces colocamos memorias micro SD en los sensores y medimos, almacenamos la data en los sensores y luego bajamos el dron, recogemos la micro SD y sacamos los datos. Entonces no es necesario estar mirando ahí en pantalla los datos que está recogiendo el dron en tiempo real, ¿ya? Entonces aquí está nuestro dron, lo que hicimos fue modificarlo. Obviamente tuvimos que hacer un trabajo de diseño para poder incorporar en el dron los sensores, ¿ya? Entonces el dron tiene un centro de masa muy específico, no podemos modificarlo sustancialmente, ¿ya? Porque el dron, si modifico mucho el centro de masa va a hacer que unos motores funcionen mucho más exigidos que los otros rotores, y por lo tanto el dron lo voy a bajar y probablemente alguno de los rotores me puede dar falla, ¿ya? Entonces lo que hacemos es colocar normalmente el peso de los sensores por debajo del dron, muy cerca donde están las baterías. Lo más pesado de un dron son las baterías, entonces normalmente los sensores los ponemos cerca de las baterías, ¿ya? Y eso también genera un desafío, porque si pongo los sensores ahí abajo, donde está cerca del centro de masa, aquí están todos los equipos, se fijan, ahí está el sensor de temperatura y humedad y presión, ahí hay otro sensor que desarrollamos nosotros para medir temperatura, humedad y presión, y ahí hay un espectrómetro de aerosoles, que es nuestro monitor de partículas, que usamos para medir en altura, ¿ya? Entonces, si yo coloco todas las tomas de muestra aquí abajo, voy a tener el evidente problema de que las hélices están soplando aire hacia abajo. El dron vuela tomando aire de los costados, impulsándolo hacia abajo. Eso es lo que le da la fuerza de empuje a las hélices. Y por lo tanto, si yo coloco las tomas de muestra abajo, en realidad voy a estar midiendo el aire soplado por las hélices, y no el aire ambiental, que es el que quiero medir, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hicimos aquí fue modificar nuestro dron para hacer que los sensores y las tomas de muestra estén 50 centímetros, entre 50 y 70 centímetros por encima de las hélices. De esa forma nosotros nos aseguramos que nos alejamos de la hélice lo suficiente para asegurar que los flujos turbulentos que genera el dron no afecten la medida, ¿ya? Y eso es un desafío que uno tiene que sortear, ¿ya? Otra forma es alejarse como el helicóptero alemán, alejarse hacia el lado, ¿ya? Pero eso normalmente, si yo pongo una caña hacia el lado, normalmente eso implica que modifico el centro de masa significativamente. Pero también puede ser una alternativa, tirar una caña hacia el lado y al tirar la caña hacia el lado, digamos, me alejo de las hélices suficiente, aunque no necesariamente, porque acuérdense que el aire se toma desde los costados hacia abajo, ¿ya? Y por lo tanto eso determina en gran medida esa dificultad, ¿ya? Entonces, lo que optamos al final, un segundito. Entonces, eso es lo que normalmente hicimos, o sea, nos alejamos por encima de las hélices y de esa manera nos aseguramos que la medida que estamos tomando es la medida de la temperatura, de la presión, de la concentración de aerosoles, pero en el ambiente, ¿ya? Sin perturbación ocasionada por las hélices, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra sonda, se fijan, ahí está la toma de muestra. Esto implicó todo un trabajo de diseño, ¿ya? Porque tuvimos que construir una especie de jaula abajo del dron. Nos tuvimos que convertir un poco en artesanos del tema, o sea, hay que digamos, como decía mi abuelo, sacarse los guantes, hay que comprar carbono, hay que comprar fibra de carbono, cortar tubos de fibra de carbono, comprar conectores y construir esta jaula que permita llevar los equipos abajo bien resguardados. O sea, no, uno podría también amarrar las cosas con wincha, pero no es la idea, porque estamos poniendo aquí, por ejemplo, este sensor celeste cuesta, no sé, más de 10 millones de pesos, 13 millones de pesos, entonces el dron cuesta otros 3 millones de pesos, entonces hay que buscar la manera de resguardar bien el equipamiento que tiene cierto costo, ¿cierto? Aquí, esta bolsita que se ve aquí, el paracaídas, entonces también, en caso de que se produzca cualquier problema con los rotores, o con las baterías, o cualquier problema con el vuelo, digamos, se despliega el paracaídas y eso nos permite entonces resguardar en algo los equipos. Sé de varios casos de drones que caen y se pierde todo, ¿ya? Se pierden todos los equipamientos que van montados en el dron, se pierde el dron, queda roto en 1000 pedazos. Y también uno tiene que tener el resguardo de volar en una zona, llámese canchas, complejos deportivos, y eso también es una dificultad porque nosotros queríamos medir en zonas urbanas, y en zona urbana hay una serie de restricciones de la Dirección General de Aeronáutica para volar en zonas urbanas. Por ejemplo, hay un límite de 120 metros que nosotros pudimos
mover un poquito más, mandando cartas y pidiendo permisos, etcétera. Pero también siempre el riesgo de que el dron se caiga sobre los techos de las casas o sobre una persona es un riesgo real, ¿ya? Y ocurre. Entonces, hay también un riesgo súper fuerte. Y lo que decía también el Cristian en la mañana, o sea, a las aves les llama la atención el dron. Las aves también son un problema. Otras aeronaves que están en el espacio aéreo también son un problema. A mí me pasó un par de veces estar volando el dron y ver pasar un avión por debajo de la altura donde estaba volando el dron, ¿ya? Entonces, se generan interferencias de radiofrecuencias, etc. Entonces hay una serie de riesgos que hay que también tener en cuenta y digamos, considerar, ¿sí? Entonces, estos son de los primeros resultados que obtuvimos, en donde se compara la medición en el ascenso versus la medición en el descenso. Entonces, en este monito tenemos la temperatura y la humedad en el eje X. La línea roja es la temperatura y la línea azul es la humedad. Y tenemos la altura. Entonces nuestros primeros vuelos fueron bien temerosos, ¿eh? Aquí volamos hasta 70 metros. Puede parecer muy poco, pero ya en 200 metros el dron que ustedes ven del tamaño de una persona en tierra ya prácticamente no se ve. Ya, y a 300 metros el dron ya es un punto en el cielo, ¿ya? Entonces es bastante alto, ¿ya? Uno no dimensiona muy bien las alturas, ¿ya? Pero este fue nuestro primer hallazgo, que en realidad la medición en ascenso es la medición reproducible y válida, ¿ya? Cuando nosotros volamos, o cuando medimos, cuando estamos descendiendo, vamos tomando flujos turbulentos de las hélices, y por lo tanto ustedes ven que la medida es bien errática y es bien fea, ¿ya? Entonces nuestro primer hallazgo es que cuando midan en altura con drones, tienen que medir en el ascenso. El ascenso es el dato, digamos, reproducible, el dato válido, ¿ya? Que podría ser análogo a una medición con un globo sondeo, ¿ya? Entonces, otra cosa que a nosotros nos interesaba mucho y que aplicamos también en este proyecto es medir la distribución de tamaño de las partículas, ¿ya? Entonces nosotros usualmente estamos acostumbrados a hablar del PM10, el PM2,5, el PM1, que no sé si son términos familiares para ustedes, probablemente sí, porque viven en Chillán, una zona contaminada, y por lo tanto saben que el PM10 son partículas menores o iguales a 10 micrones, y así las demás, ¿cierto? Entonces, una cosa que un desafío que teníamos nosotros como grupo de investigación es poder evaluar la distribución de tamaño de los aerosoles, ¿ya? Y eso también es parte de lo que hicimos con este proyecto. Además de montar esos equipos en el dron, montamos un equipo que nos permita medir la distribución de tamaño de los aerosoles. O sea, cuántas partículas hay dentro de estas diferentes fracciones de tamaño y que determinan en gran medida su efecto en la salud, la posibilidad, su tiempo de vida atmosférico, la posibilidad de ser transportada a grandes distancias, etc. ¿Ya? Entonces, hay una serie de fenómenos que ocurren, como los que vemos en este monito. ¿Ya? En este monito vemos que hay una serie de fenómenos que están ocurriendo, y que hay emisión de partículas primarias, hay emisión de precursores gaseosos, hay fenómenos de reacciones en fase heterogénea, hay fenómenos de nucleación, o sea, hay partículas que se forman a partir de gases, hay partículas que crecen a partir de coagulación o condensación de otros materiales. Por lo tanto, hay una complejidad enorme en todo este fenómeno, ¿ya? Y por lo tanto, estudiar y medir la distribución de tamaño de partículas nos abre muchas posibilidades, ¿ya? Entonces, normalmente en la atmósfera tenemos tres tipos de partículas, tres modos de distribución de tamaño, ¿ya? Entonces aquí en este eje tenemos el diámetro de partículas normalizada, ¿ya? Y aquí tenemos la concentración. Entonces normalmente identificamos un modo de nucleación, que son partículas que se están nucleando, partículas que se están formando a partir de gases, ¿ya? O se están formando en el tubo de escape de los vehículos o de las fuentes, ¿ya? Tenemos un modo de acumulación, que es otro modo característico de tamaños, que son partículas que se acumulan a partir del modo nucleación. Son las mismas partículas del modo nucleación que condensan, coagulan, crecen de tamaño y terminan dando forma a este segundo modo. Y tercero, hay un modo grueso de partículas, que normalmente comprende partículas de origen más bien natural, en muchos casos, principalmente, partículas de polvo del suelo, partículas resuspendidas por el tránsito vehicular, etc. ¿Ya? Entonces nos encontramos con estos tres modos. Y el equipo que nosotros pusimos a medir en el dron nos permite medir en esta ventana que está aquí, entre aproximadamente 0,2 micrómetros hasta más de 10, hasta aproximadamente 30 micrómetros, ¿ya? Entonces estamos midiendo modo acumulación y modo grueso de partículas, ¿ya? Este es el equipo. Entonces este es un mini láser espectrómetro, un espectrómetro de aerosol de mini láser, que lo que hace es medir por el principio de medición óptico, ¿ya? Entonces lo que hace es precisamente tomar un flujo de partículas y a través de una luz láser evaluar la dispersión de luz que producen las partículas, y esa dispersión de luz es desviada hacia un espejo. Este es un espejo curvo, ¿cierto?, que desvía las diferentes longitudes de onda, las diferentes intensidades, mejor dicho, de luz,
y las lleva a un detector que permite entonces estudiar la distribución de tamaño de partículas por un método óptico, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven, estos son los datos que entrega el equipo, diferentes fracciones de tamaño, ¿cierto? Diferentes fracciones de tamaño y una concentración de partículas de las diferentes fracciones de tamaño. Entonces aquí tenemos algunos resultados que obtuvimos con este proyecto. Aquí tenemos 4 vuelos realizados un día en Santiago, un día de evento crítico. Entonces se fijan que cómo se puede ver en la línea roja aquí arriba, cómo se mueve la temperatura con la altura. Entonces a partir de esta medición de temperatura con altura, nosotros definimos las zonas de estabilidad o inestabilidad de la atmósfera, ¿ya? Entonces vemos que hay inversiones térmicas, aquí hay una inversión térmica, aquí hay otra inversión térmica, ¿se fijan? Esas inversiones térmicas comienzan a romperse con el transcurso del día, ¿ya? Cuando digo romperse, se empiezan a disipar. ¿Ya? Empiezan el mismo efecto del sol calentando la superficie terrestre, va rompiendo estas inversiones térmicas, haciendo que, digamos, ya no tengamos inversiones térmicas en la medición a las 6 de la tarde. ¿Ya? Y eso tiene una serie de consecuencias sobre la concentración de partículas, que es la que vemos acá abajo, que estamos midiendo con el dron. ¿Sí? Entonces, en definitiva, cuando hay inversiones térmicas, efectivamente hay un efecto importante de esas inversiones térmicas sobre la concentración de aerosoles o de partículas, tanto PM10, PM2,5 como PM1 que yo mido en la atmósfera. O sea, en la medida que hay inversiones térmicas, esas inversiones térmicas, como decía nuestra hipótesis, ¿cierto?, van determinando confinamiento de esas masas de aire y consecuentemente todas las emisiones que se producen en Santiago y en cualquier zona urbana van quedando atrapadas en la superficie. Miren lo que pasa en la noche, a las 10 de la noche la medición muestra una tremenda inversión térmica desde la superficie hasta aproximadamente los 200 metros. Por lo tanto, tenemos una inversión que parte en el suelo y se extiende en los primeros metros, las primeras decenas de metros de la atmósfera. Y en consecuencia lo que observamos es que las mediciones alcanzan 160 microgramos por metro cúbico, ¿cierto?, en la superficie, y pueden llegar a prácticamente 20, o concentraciones muy bajas en altura. O sea, que nos está demostrando eso, que todas las emisiones que se producen se quedan pegadas en la superficie, como el ejemplo del cigarrillo que les estaba dando antes, ¿sí? Entonces, además de medir las fracciones PM10, PM2,5, PM1, este equipo nos permitió medir distribución de tamaño. Entonces aquí tenemos las fracciones más pequeñas, las fracciones más finas, y ustedes ahí pueden ver que en realidad estas inversiones térmicas afectan a las partículas, pero afectan más fuertemente a las partículas más gruesas. O sea, las partículas finas tienden a comportarse como gases, entonces no se ven tan afectadas por estas inversiones de temperatura. Eso nos dice que esas partículas finas son capaces de viajar grandes distancias, son capaces de dispersarse de alguna manera mejor que las partículas gruesas. Las partículas gruesas tienen más velocidades de sedimentación y por lo tanto tienden a quedarse más cerca de la superficie, pero las partículas finas, y mientras más finas sean, ¿cierto?, tienen la posibilidad de dispersarse de mejor forma. Ahora, se dispersa mejor, pero aún así hay variaciones. O sea, el rojo, por ejemplo, que muestra las partículas más finas que mide el equipo, sí hay una diferencia entre las mediciones en superficie y las mediciones en altura, cuando nos encontramos con esta mega inversión que podemos ver ahí en pantalla. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente también hay un efecto. Pero de alguna manera se comprueba que las partículas finas se ven menos afectadas por las inversiones térmicas que las partículas más grandes. ¿Ya? Entonces, además de las mediciones en altura, se nos abrió el apetito de medir con este equipo grandes periodos de tiempo, ¿ya? Entonces, con las mismas platas de ese proyecto compramos esta carcasa meteorológica, que en realidad ahí montamos una estación meteorológica. Esto está montado en la Facultad de Ciencias, en Ñuñoa, está sobre un edificio ya, y por lo tanto no tenemos efecto de edificaciones, de árboles en el entorno. Estamos midiendo aire abierto, digamos, aire libre. ¿Ya? Y este equipo, que es un equipo portátil pensado para medir en el dron, lo transformamos en un equipo para medir en largo plazo. ¿Ya? Entonces colocamos esta toma de muestra aquí, que es un calentador, que además de medir, que además de captar las partículas, ¿cierto?, calienta el flujo de partículas y evita condensación de partículas en los espejos del equipo, y por lo tanto nos da la posibilidad de medir en condiciones extremas, en condiciones de mucho frío, en condiciones donde se podría dañar la máquina, pero con este calentador podemos sortear esa dificultad, ¿ya? Y eso nos permitió entonces medir largos periodos de tiempo, ¿sí? Entonces nos permitió hacer mediciones de largo plazo, ¿ya? Entonces también estuvimos midiendo la distribución de tamaño de largo plazo, o sea, pudimos medir en largos periodos de tiempo, y en función de la medición en largos periodos de tiempo de la concentración en número, es decir, el número de partículas por unidad de volumen, el equipo es capaz de calcular la concentración en masa, ¿cierto?, y obtener
contornos como este, que muestran aquí en el eje Y el diámetro de partículas, y en el eje X el tiempo. Entonces ustedes pueden ver aquí como diferentes fenómenos meteorológicos, como una lluvia, se fijan aquí una lluvia, aquí el azul representa bajas concentraciones, el rojo altas concentraciones. Entonces aquí hay una tremenda lluvia que limpia la atmósfera maravillosamente. Sin embargo, esa lluvia deja la atmósfera limpia un par de días, mientras pasa el frente mal tiempo, y luego de 2 o 3 días, de nuevo la atmósfera se vuelve a ensuciar. Se fijan y vuelven los rojos al contorno, y nos encontramos de nuevo con concentraciones altas. Entonces esas mediciones de largo plazo nos permiten generar la clásica distribución de tamaño de aerosoles, que es la que nosotros vemos aquí abajo a la derecha. Entonces nosotros podemos identificar básicamente dos modos, los dos modos que salen en los libros, que es el monito que les mostré antes, el modo de acumulación, que se vendría siendo partículas menores a un micrón, así lo identificamos en Santiago. Hay una transición en un micrón entre el modo de acumulación y el modo grueso, ¿sí? Entonces estas partículas probablemente tienen un origen distinto, no probablemente, seguramente, tienen un origen distinto a las partículas del modo grueso, que viene más bien de la resuspensión del polvo del tránsito, de partículas levantadas por la acción del viento, etc. Normalmente en los libros esta transición aparece en 2,5, ¿ya? Aparece en 2,5, entonces nosotros generalmente decimos, mira, el PM2,5 son las partículas finas, y sobre 2,5 son las partículas gruesas. Bueno, este equipo nos permitió demostrar que en realidad el PM1 es la transición. Entonces, cuando queremos hablar de partículas finas en Santiago, más bien nos debemos referir al PM1, ¿ya? Porque ahí está la transición, ahí está el mínimo, ¿se fijan? Y menos de 1 aparece muy claramente este modo de acumulación ahí, ¿ya? Y sobre 1 aparece el modo grueso. Y aparecen varios submodos, entonces eso también es algo muy interesante. O sea, dentro del modo de acumulación de partículas hay varios máximos, ¿se fijan? Aquí hay una fracción de partículas de tamaño característico, aquí hay otra, y muy probablemente esas partículas tienen también orígenes diversos, ¿ya? Hay diferentes fenómenos físico-químicos que están ocurriendo en la atmósfera y que determinan esta concentración de partículas en ciertos rangos de tamaño que son muy importantes, porque tomemos en cuenta que el PM1 son partículas que entran 100% a nuestro sistema respiratorio más profundo. O sea, son partículas que no quedan atrapadas en los mecanismos de defensa que tenemos en el sistema respiratorio superior, ¿ya? Y por lo tanto son partículas que pasan derecho hacia los bronquiolos, y muchas de ellas incluso pueden traspasar los alveolos, ¿ya? Y por lo tanto son las partículas desde el punto de vista de la salud pública más importantes de analizar. Y nos damos cuenta que en realidad son muy importantes en Santiago, representan más del 99% de la concentración en número y representan más del 30% de la concentración en masa. Por lo tanto, son muy importantes. Cuando nosotros medimos, normalmente medimos en masa, medimos el PM2,5, el PM10, y nos dicen, miren, en realidad las concentraciones de PM10, de PM2,5 están en niveles aceptables, y decretamos hoy condición regular o condición buena. Pero claro, nosotros nos ponemos a medir el PM1, nos ponemos a medir el PM0,5, las partículas más finas, que casi no aportan a la masa, pero que en número son cientos de miles de partículas. Y por lo tanto esas son las que están generando los efectos en la salud. Y también generan efectos en la visibilidad, ¿ya? Considerando las longitudes de onda de la luz, son las partículas más visibles. Cuando nosotros vemos brumosa la atmósfera, la vemos con un smog muy característico, muy probablemente es el modo de acumulación, ¿ya? Porque son esas partículas las que interaccionan con la luz visible, y que por lo tanto generan un efecto fuerte en la visibilidad, ¿ya? Entonces, ojo cuando nos dicen que el aire está bueno o está regular, pero nosotros vemos el aire muy contaminado, porque si lo vemos muy contaminado, es que hay partículas PM1 ahí, hay un modo de acumulación muy fuerte. Y dejo abierta la invitación también a que pongamos estos equipos a medir en otras partes del país, ¿ya? Yo ahora los tengo en mantención los equipos, pero tengo el sincero deseo de llevar este sensor a Chillán, a Temuco, a Valdivia, a Osorno, a Coyhaique, a muchos lugares. Ya lo he llevado, pero lo he llevado conmigo a hacer algunas mediciones de terreno en el momento en que medimos, ¿ya? Con Hernán hemos hecho colaboraciones y hemos estado midiendo en Chillán, les voy a mostrar algunos resultados más adelante. Y efectivamente tengo la idea de poner estos equipos a medir un año, ¿se fijan? Entonces cuando medimos un año nosotros podemos distinguir claramente, cómo está en este monito, que el rojo son los datos de verano, cuando no hay frío y no hay tanta quema leña, y el negro son los datos en invierno, ¿se fijan? Entonces también hay un efecto fuerte, hay un cambio estacional importante en las concentraciones y en la distribución de tamaño que se puede observar en las diferentes estaciones del año y en los diferentes momentos del día, ¿ya? Entonces, para no alargarme más, aquí cruzamos además, como estamos midiendo variables meteorológicas, ¿cierto? Como tenemos sensores aquí meteorológicos, velocidad del viento, temperatura, humedad, obviamente cruzamos esa información con lo que indican las concentraciones y la distribución. Y lo que observamos es que las partículas más finas, el modo de acumulación, se incrementan sus concentraciones en condición de baja temperatura y alta humedad.
Entonces, esa condición, primero, genera más inversiones de temperatura, deja confinadas las partículas, y segundo, se produce una hidratación, se produce un crecimiento higroscópico de las partículas. Entonces, cuando hay alta humedad y baja temperatura, la partícula crece, ¿ya? La partícula se hidrata de una película de agua y es capaz de condensar otras sustancias en la superficie, y por lo tanto este modo de acumulación se va haciendo cada vez más importante, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos ahora un artículo que estamos intentando publicar ahora, así que ojalá que nos vaya bien con eso. Hicimos algunas mediciones también, como les decía, en terreno, medimos en Coyhaique. Entonces aquí tenemos la misma idea, el mismo sensor midiendo en Coyhaique. Entonces se fijan que en realidad en Coyhaique fue muy notorio cómo la concentración de partículas en ambientes interiores está disparadísima. Entonces yo en Coyhaique andaba trayendo conmigo el equipo en todos los lugares, y siempre que entrábamos en un ambiente cerrado, ya sea en una oficina, en una casa, en un restaurante, en cualquier lugar, se producían estos pics que ustedes ven aquí, estos máximos, ¿ya? Entonces lo que les quería destacar aquí es que ojo con la contaminación intramuro, ¿ya? Muchas veces uno no se preocupa mucho, hablamos todos de lo mal que están, o de lo contaminadas que están nuestras ciudades, pero poco nos preocupamos de lo contaminado que puede estar nuestro ambiente interior dentro del hogar, que muchas veces duplica o triplica las concentraciones que están afuera, ¿cierto? Sobre todo cuando cocinamos, cuando encendemos estufas, cuando hacemos aseo. Entonces, muchas veces esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, porque nuestro medio ambiente es nuestro entorno, y muchas veces el 90% del tiempo estamos en ambientes interiores, y por lo tanto, cuidar nuestro medio ambiente implica también cuidar el aire que tenemos al interior del hogar, ¿ya? Entonces aquí hay un componente de las partículas, que quiero volver a los vuelos ya luego. Hay un componente de las partículas que es el carbono negro, ¿ya? Y que en realidad es muy, muy notorio. En estas micrografías podemos ver partículas esféricas muy ricas en carbón, ¿ya? Las tecnologías actualmente permiten pinchar las partículas individuales y determinar su composición química. Entonces aquí podemos ver que hay partículas carbonosas muy, muy predominantemente en los filtros. Hay aglomerados de hollín, que son las que vemos aquí, que son prácticamente puro carbono, ¿ya? Y estas partículas carbonosas tienen una característica fundamental, y es que atrapan calor, ¿ya? Entonces la mayoría de los aerosoles lo que hacen es enfriar la atmósfera, porque dispersan luz. Entonces la radiación llega sobre la superficie de la partícula, y la partícula lo que hace es scattering, o sea, dispersa, ¿ya? Dispersa la luz, y al dispersar la luz enfría. Entonces eso es lo que hacen todos los aerosoles. Pero estos aerosoles de carbono son especiales, porque como son negros, por eso se llaman carbono negro, tienen la habilidad de atrapar calor. Entonces absorben radiación en el infrarrojo del espectro, y consecuentemente calientan la atmósfera, ¿ya? Y por lo tanto tienen un enorme interés desde el punto de vista del cambio climático, ¿ya? Porque son, al igual que los gases de efecto invernadero, son aerosoles, pero son aerosoles que calientan la atmósfera. Por lo tanto generan forzamientos positivos y tienen una seria implicancia en el cambio climático. Y no está bien claro, ¿cierto?, su aporte. Hay más incertezas que certezas respecto de cuál es la real contribución que tiene este carbono negro. Entonces ahí, con esa idea en mente, también nos propusimos medir el carbono negro. Por eso en la mañana le preguntaba al Cristian respecto al carbono negro y la nieve, porque en estas zonas urbanas industrializadas se genera gran cantidad de emisiones carbonosas. Y estas emisiones carbonosas son transportadas. Muchas veces estos aerosoles carbonosos contribuyen al modo de acumulación, contribuyen a las partículas PM1, y por lo tanto viven mucho tiempo en la atmósfera y son susceptibles de ser transportadas a grandes distancias. Y al ser transportadas a grandes distancias, llegan a los glaciares, llegan a los parques nacionales, llegan a donde está la nieve, y por lo tanto se depositan en esa superficie, y al depositarse en esa superficie siguen generando efectos, siguen atrapando calor, siguen derritiendo más rápidamente los glaciares, siguen derritiendo los cuerpos de nieve, y por lo tanto tienen una serie de implicancias ecológicas que son muy interesantes de analizar. Y por lo tanto también nos propusimos, utilizando los drones, medir el carbono negro. Entonces la ventaja es que el carbono negro se mide con un equipo más chiquitito, un equipo que tiene mucho menos peso que el equipo de aerosoles, que pesa como 2 kilos. El equipo para medir el carbono negro es como el tamaño de un celular, más o menos, un poco más gruesecito. Pesa como 300 gramos, entonces para medir con él lo montamos en este dron, que es un dron más chico, un Matrix 200. Entonces este Matrix 200 es un cuadricóptero, tiene 4 hélices, y aquí de nuevo repetimos la experiencia anterior, o sea, colocamos un soporte para el sensor, que es lo básico que uno tiene que hacer, un soporte seguro para el sensor, construimos en este caso una especie de canastillo, ¿cierto?, para colocar el sensor ahí, y nuevamente elevar los sensores. Entonces colocamos esta especie de tubo de fibra de carbono para llevar los sensores de temperatura, humedad y presión en este vasito que está acá arriba, y esa manguerita que ustedes ven ahí es la toma de muestra del sensor de carbono negro. Entonces el sensor de carbono negro ahí puede atrapar las partículas, ¿ya? Este dron es más tecnológico que el anterior, es más robusto, levanta menos peso, sí, levanta como 2 kilos nomás,
pero igual es un dron que puede volar en condiciones de alta humedad, aguanta salpicaduras de agua, entonces puede volar en condiciones de cuando hay posibilidad de lluvia y alta humedad atmosférica, que son dificultades que sí se presentan en los otros vehículos no tripulados. Y aquí hicimos algunos vuelos, entonces aquí tengo datos de Chillán, Hernán, entonces aquí ya tengo procesados con la ayuda de mis estudiantes varios vuelos. Aquí hay un vuelo realizado en Santiago, entonces tenemos aquí, se ve mucho más claro cómo la inversión térmica, de nuevo se fijan aquí la línea de color rojo representa la temperatura, se ve que aquí está la inversión térmica, muy fuertemente marcada, y esa inversión térmica representa un techo, ¿cierto? Entonces nosotros lo marcamos aquí en celeste, ese techo, y ese techo es evidente cómo afecta las concentraciones de carbono negro que están aquí a la derecha. Entonces fijan cómo el carbono negro se queda en 25 microgramos por metro cúbico, que es una cantidad enorme de carbono negro, es mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Normalmente el carbono negro se mide en unidades de nanogramos por metro cúbico. Ya aquí estamos hablando de microgramos por metro cúbico, entonces 1000 veces más una concentración de carbono negro en este día, que es una alerta ambiental que hubo en Santiago en el 2018. Y se ve claramente cómo la inversión térmica, de nuevo, presenta un techo, pero aparentemente es mucho más evidente que en el caso de las partículas. ¿Se fijan? Aquí se ve que la concentración de carbono negro se va a cero prácticamente, ¿ya? Se va prácticamente a cero por sobre la inversión térmica, ¿ya? Ahora, se rompe la inversión térmica y se homogeniza. ¿Se fijan? Entonces esa concentración que era 25 queda en 5 y queda homogénea a lo largo del perfil. ¿Qué significa eso? Que cuando la inversión térmica se rompe, estas partículas de carbono negro que están en la superficie se dispersan a lo largo del perfil vertical y son factibles de ser transportadas a grandes distancias, hacia los glaciares, por ejemplo, ¿ya? De nuevo, en el vuelo de la tarde no hay inversión térmica, perfil homogéneo. Y luego en el vuelo de la noche hay una inversión térmica fuerte y nuevamente tenemos el mismo efecto. ¿Se fijan? Hay un fuerte efecto de la estratificación atmosférica sobre las concentraciones, que se quedan pegadas en superficie. Aquí tengo el vuelo de Chillán. Este fue un vuelo que hicimos el 21 de agosto en un viaje de colaboración que hicimos en Chillán. Aquí algo me pasó con la figura, estoy viendo lo mismo. Se los voy a tener que quedar debiendo, porque no tengo certeza, aquí algo pasó con la pegada de la figura. ¿Sí? Porque ya me di cuenta al tiro que esta imagen es la misma de la anterior, entonces no sé cuál es de Santiago y cuál es de Chillán. Así que se las voy a deber, ¿ya? Se las voy a deber. Pero básicamente se obtiene más o menos lo mismo. En Chillán observamos también es muy posible que estos datos sean de Chillán, porque a mí me sorprendió la cantidad la enorme concentración que había en Chillán. Habían concentraciones muy, muy altas, así que muy probablemente, puedo confirmarlo después con Hernán, pero estos datos probablemente son de Chillán. Entonces normalmente vemos un muy fuerte efecto de las inversiones de temperatura, ¿cierto? Que se dan allá en la concentración. Y justo tuvimos no sé si la fortuna o la desgracia, pero llegamos en una tremenda preemergencia a medir a Chillán. Entonces yo me acuerdo perfectamente que estábamos en una preemergencia y el aire estaba muy enrarecido, muy, muy, muy fuerte, se sentía el olor a contaminación, la irritación ocular y todo. Y eso que yo soy santiaguino de toda la vida y sé lo que es vivir en una ciudad contaminada, pero en Chillán realmente me sorprendió los niveles de concentración de aerosoles que se pudieron medir. ¿Ya? Entonces ahora para ir terminando, quiero dejarlos motivados como futuros profesionales, y no sé si muchos de ustedes profesionales ya de la ingeniería en recursos naturales, en estas aplicaciones de bajo costo que nosotros podemos encontrar. Todas estas cosas que les he mostrado las he hecho con la fortuna de haber adjudicado proyectos, de haber tenido financiamiento para comprar cosas de muy alto costo, ¿ya? Pero nosotros también estamos conscientes de que esas cosas este tipo de mediciones hay que masificarlas, ¿ya? Hay que hacerlas asequibles a la ciudadanía, hay que hacerlas asequibles a los colegios, a las universidades, a mucha gente. Y las aplicaciones de bajo costo nos han abierto una ventana de oportunidades muy interesante, y yo quiero también compartir con ustedes y dejarlos motivados a que desarrollen este tipo de iniciativas, porque no se requieren muchas lucas, muchas veces basta con fondos de la propia universidad, incluso les diría, basta con fondos propios, o sea, con fondos propios uno puede desarrollar sensores de bajo costo, ¿ya? Entonces hay experiencias mundiales, hay varios proyectos en España que lo que hacen es desarrollar estos sensores de bajo costo, y la ventaja que tienen es que como son muy baratos yo los puedo multiplicar por N, ¿ya? Entonces este proyecto de Málaga, por ejemplo, tiene 20 sensores ubicados los colocan, por ejemplo, en los repartidores de correo. Los repartidores de correo se mueven por toda la ciudad y van haciendo un mapeo, ¿cierto?, de las concentraciones de material particulado que se pueden leer en la zona. También lo montaron sobre voluntarios ciclistas, entonces lo pueden montar en una bicicleta, o también lo pueden dejar fijo. Se fijan, aquí hay un poste con un techito, un pequeño techito de aluminio donde se instala el sensor de bajo costo. También puede entregar información muy valiosa, ¿ya?
El caso de Pamplona, por ejemplo, es muy ilustrativo, porque en Pamplona lo que hicieron fue construir 200 sensores de bajo costo, ¿ya? Entonces, a lo mejor con la plata de ese sensor de aerosoles que mide distribución de tamaño, que vale como 13 millones de pesos, yo puedo generar decenas y no cientos de sensores de bajo costo, ¿ya? Que no es una medición de referencia, no es una medición, digamos, muy sofisticada, pero les voy a mostrar resultados cuando comparamos las dos, que son bastante aceptables, las concentraciones que dan estos sensores también, ¿ya? Entonces estos sensores funcionan con placas Arduino. Entonces quien tiene alguna experiencia en placas Arduino sabe que una placa Arduino es lo más versátil que puede haber para desarrollar este tipo de iniciativas, ¿ya? Entonces una placa Arduino normalmente tiene un microprocesador, tiene un microchip, el microchip es el que se encarga de manejar estos pines que están aquí, estos pines de entrada y salida. Entonces yo normalmente alimento la placa Arduino y soy capaz de entonces conectar sensores, conectar diferentes dispositivos que me permiten entonces obtener mediciones, obtener variaciones de voltaje de estos sensores que en definitiva pueden ser traducidos a concentraciones de gases o partículas en el aire, ¿ya? Entonces, algunos componentes vitales que tenemos que tener para trabajar con estos sensores de aplicaciones de bajo costo: data lawyer, ¿ya? El data lawyer es fundamental porque el data lawyer nos va a permitir colocar una memoria micro SD aquí en este espacio y captar la información que toma los sensores, ¿cierto? Los sensores, obviamente, ahí están los sensores. Estos sensores son chiquititos, es una cosita así, ¿ya? Y son muy baratos. O sea, estos sensores que tengo aquí en pantalla, no sé, cuestan $10, 20 dólares, 15 lucas, 10 lucas, o sea, son súper, súper baratos. Este Data Shield puede costar 20.000 pesos, 30.000 pesos, y menos. Una placa Arduino, 20.000 pesos, 30.000 pesos. Reguladores de voltaje, dependiendo de los sensores que vamos a usar, es útil también tener estos reguladores de voltaje, 3.000 pesos. Batería, también es útil tener baterías. Esta es una batería más costosa porque es más grande, dura más tiempo, pero también puedo comprar baterías por 5 lucas, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Por lo tanto, estamos hablando de que con alrededor de entre 70 o 100.000 pesos, yo me puedo armar un sensor de bajo costo para medir todos los gases que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Entonces aquí, este sensor, por ejemplo, mide monóxido de carbono, mide NO2, ¿cierto? Mide etanol, mide hidrógeno, mide amoníaco, mide metano, ¿cierto? Mide isobutano, etc. No lo mide obviamente con límites de detección extraordinariamente bajos, pero mide partes por millón de la sustancia, ¿ya? Muchas de esos límites de detección están por debajo de los niveles que medimos en las ciudades, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora algunos resultados. Este otro sensor mide básicamente CO2, ¿ya? Y mide orgánicos volátiles totales, ¿ya? Y ahí están los rangos de medición. Entonces, también son bien útiles. Por ejemplo, en tiempos de COVID ha estado muy de moda medir el CO2 en ambientes interiores. Entonces, de alguna manera, si usted mide la concentración de CO2 en un ambiente confinado, puede tener una idea de la necesidad de ventilación en ese ambiente confinado. O sea, si se me disparan las concentraciones de CO2 dentro de una habitación, es obvio que necesito ventilar esa habitación. Y es muy probable que si el CO2 está disparado, las gotitas que todos emitimos al respirar y hablar, estén también disparadas en ese ambiente. ¿Ya? Y por lo tanto hay una aplicación interesante. En la atmósfera ya, por el cambio climático, la concentración de CO2 es 420 ppm. Por lo tanto, ya este sensor tiene un límite que ya me permite estar midiendo aire ambiental. ¿Para qué decir si estoy en un ambiente confinado donde la concentración va a ser siempre por sobre de 420? Y por lo tanto este sensor me sirve para medir qué tan bueno o malo el aire está, qué tan confortable, decimos, está el aire en un ambiente interior, ¿sí? Orgánicos volátiles. No sé, pues si utilizo estufa parafina, por ejemplo, utilizo estufas que combustionan materiales, o utilizo leña para calefaccionarme, interesante saber qué concentración de orgánicos volátiles hay en el interior del ambiente donde estoy respirando aire, ¿ya? Y también tienen límite de detección bastante bajo, ¿ya? Y por lo tanto, se pueden armar estos sensores, que ahí está el esquema más o menos de funcionamiento. Aquí se me superpuso la diapo, pero básicamente ahí está el dispositivo funcionando. Entonces aquí está la placa Arduino y el Data Shield, ahí está el Data Lawyer que atrapa los datos, ahí está la memoria micro SD, aquí tenemos una pequeña plaquita para conectar los sensores, el cablerío usual, ¿cierto? Y el regulador de voltaje, que estos sensores requieren un cierto regulador de voltaje para hacer entrar con cierto voltaje la alimentación al sensor y recoger el voltaje de respuesta del senseo. Y ahí está la batería, ¿se fijan? Entonces llegamos a una etapa de generar un prototipo que nos permite medir todos los gases que les mostré antes en la tabla, ¿cierto? Ahí están las resistencias que tuvimos que usar,
muchas de estas cosas aquí tengo que sacarme el sombrero con mis estudiantes, ¿ya? Porque yo soy químico ambiental y no tengo mucha experiencia, o sea, hice cursos de análisis instrumental y de ciertos cursos de electrónica, pero aquí hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a... y estamos en la era de la información, entonces hay mucha información en YouTube, hay mucha información que se puede leer y revisar y estudiar, y por lo tanto hay que ponerse a trabajar nomás y sacar las cosas, se puede, ¿ya? Entonces aquí, de nuevo se me superpuso la diapo, pero fíjense que aquí está déjenme ver si puedo resolver eso, porque no sé por qué aquí, voy a quitar esto nomás mientras tanto. O sea, algo pasó con mi presentación, entonces para que no me moleste, la voy a quitar nomás esa parte, ¿ya? Entonces aquí está la concentración de NO2, ¿ya? Entonces si se fijan, puedo medir, aquí la línea de color rojo muestra el límite de detección del sensor, entonces los sensores miden en ese límite de detección, y nosotros en Santiago, donde el Tomás, mi estudiante, estuvo midiendo, siempre medía por sobre el límite de detección del sensor, entonces fue capaz de medir concentraciones de dióxido de nitrógeno sin problema con el sensor de bajo costo, ¿ya? Caso distinto el del amoníaco, se fijan, el amoníaco mide desde 1 ppm, como decía la tablita, y en realidad estaba siempre midiendo bajo el límite de detección del sensor. Por lo tanto, todos estos datos no son válidos. O sea, lo único que podemos concluir ahí es que no hay amoníaco en la atmósfera, ¿ya? En la atmósfera donde midió el Tomás, ¿ya? Y aquí está el monóxido también, de gran interés. Se fijan, aquí está el límite de detección del sensor, y el Tomás en Santiago estaba midiendo siempre por sobre el límite del CO. Incluso pudo detectar varios máximos que están aquí con color verde mencionados. Se fijan, aquí está un máximo, otro máximo, tremendos máximos de concentración de monóxido. Probablemente producto de que en la casa del Tomás cocinaron, probablemente se prendió alguna estufa, probablemente el califón está dentro de la casa, no sabemos. Yo no tengo más antecedentes, pero sí podría ser un buen dispositivo de respuesta o un dispositivo de alerta temprana a altos niveles de monóxido en la atmósfera, ¿cierto? En la atmósfera de espacios confinados. Entonces este es el primer sensor, el sensor que medía monóxido, amoníaco y NO2. Y también teníamos un segundo sensor que les mostré, que es el que mide CO2 y compuestos orgánicos volátiles. Aquí, de nuevo, siempre el sensor de CO2 medía por sobre el límite de detección, ¿se fijan? Entonces aquí tenemos los mínimos, que son la concentración atmosférica, que está en torno a 400, y Tomás pudo medir varios máximos. O sea, claramente aquí está en los momentos en que quien hizo la medición medía máximos, medía mínimos, medía máximos, es decir, normalmente cerraba las ventanas, conversaba, la gente respiraba en el interior del espacio, y iba generando estos enormes máximos de concentración de CO2 en el espacio confinado. Esto mismo podría aplicarse un tiempo COVID. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos tener un sensor como este instalado en la sala de clase, y estos mismos sensores se les puede implementar un visor, una pequeña pantallita, para poder mirar las concentraciones que está midiendo el sensor, y también se pueden programar o configurar para que el sensor tire una alarma o nos avise si la concentración de CO2 es muy alta, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí generaría una alarma que le diría a la profesora, ventile, porque ya pasaron 20 minutos, la concentración de CO2 está alta, y muy probablemente las gotitas que estamos todos respirando, estamos compartiéndolas en el interior de la sala, ¿ya? Y también el orgánico volátil, ¿ya? Muy ligado a las concentraciones CO2, ¿cierto? Y que también generaron, o sea, ojo, aquí hay que tener en cuenta también que estos son sensores de bajo costo, ¿ya? Y por lo tanto, la respuesta química, estos son óxidos de metal que están teniendo una respuesta electroquímica en la superficie del sensor, ¿ya? Y por lo tanto, los sensores son inespecíficos, decimos. Es decir, no es un sensor que está midiendo por alguna propiedad química, el principio de funcionamiento no es una propiedad química del CO2, sino que es una respuesta en la superficie del óxido metálico, ¿ya? Y por lo tanto el sensor responde tanto al CO2 como a los orgánicos volátiles. Igual que el sensor anterior, el sensor tiene una parte que responde a los óxidos y una parte que responde a las especies reducidas, ¿ya? Y por lo tanto tienen ciertas limitaciones, no podemos pedirle más por $20, ¿no les parece? Si igual es barato, ¿ya? Entonces, otra aplicación que hemos explorado es utilizar estos mismos sensores para medir partículas, ¿ya? Entonces también hay en el mercado sensores como el Plant Tower PMS 7003, que es un sensor chino, que mide por atenuación óptica, también mide material particulado. Entonces, además de gases, que es los que les mostré antes, hay también sensores que son capaces de medir material particulado en el aire. Entonces, el Plant Tower, esta cajita que se ve aquí, esta cajita azul, ¿ya? Entonces, la cajita tiene un pequeño ventilador. El ventilador hace que por este espacio que hay aquí, este rectángulo, entra el aire en el interior de la caja. En el interior de la caja hay una fuente de luz que, al igual que el espectrómetro sofisticado, mide la atenuación de luz, ¿cierto? Con un detector fotoquímico, fotoeléctrico, mide la atenuación de luz
producida por la presencia de aerosoles, por la presencia de más o menos aerosoles en el interior de la cámara de medición del sensor. ¿Ya? Nuevamente, un sensor de 30.000 pesos, 40.000 pesos, ya ni me acuerdo cuánto nos costaron esto. Nuevamente, la placa Arduino, aquí trabajamos con una placa Arduino Mega, porque no con la Arduino 1, porque el Arduino Mega la única diferencia es que tiene un procesador un poquito más grande, más sofisticado y tiene más pines para conectar más cosas. Entonces aquí conectamos sensor de CO2, conectamos sensor de presión, temperatura, humedad, estamos midiendo de todo en esta cuestión. ¿Ya? Pero en definitiva, se pueden desarrollar estas cosas y se pueden medir partículas. ¿Ya? Entonces, aquí la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ha definido se han hecho tan masivas estas cuestiones que la EPA ha definido criterios y exigencias para los sensores. Entonces, nos indica más o menos cuando yo comparo un equipo de referencia como como el espectrómetro, lo comparo con un sensor de bajo costo, me muestra algunos parámetros estadísticos que los sensores deben cumplir para utilizarse en diferentes, podríamos decir, aplicaciones. Para educación, para caracterizar fuentes, para monitoreo suplementario, para exposición personal o para monitoreo de regulación. Es decir, mientras la respuesta del sensor sea estadísticamente más satisfactoria, yo puedo utilizarlo incluso para monitorear y evaluar el cumplimiento normativo. ¿Se fijan? Pero antes de eso tengo que validarlo operacionalmente. O sea, compararlo con sensores caros, con sensores de referencia, y ver cómo se desempeña. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Como tenemos sensores caros, entonces nosotros lo que hicimos fue montar el GRIM, que es el espectrómetro de alto costo, el equipo de referencia, lo pusimos a correr junto con el Plant Tower, con el sensor chino. ¿Ya? Y miren la respuesta. ¿Qué me pueden decir? O sea, para medir PM1, que es lo que tenemos en el gráfico, el sensor de bajo costo responde excelente. O sea, un R cuadrado de 0,98, una pendiente de 1,1. O sea, yo aplico un factor de corrección de 1,1 y tengo con 40 lucas la misma respuesta que me da el equipo de 14 millones de pesos, 13 millones de pesos. ¿Se fijan? Entonces, la respuesta a mí, en lo personal, me sorprendió. Me dejó muy contento porque implica que estos dispositivos pueden ser masificados, pueden ser utilizados para medir el PM1, que les recuerdo que es nuestro modo de acumulación, que identificamos con el espectrómetro. Es el modo de acumulación, son las partículas PM1 las que más afectan la salud y las que deberíamos ponerle más atención desde el punto de vista de la salud pública y ambiental. Y el sensor de bajo costo las mide excelentemente bien. ¿Ya? Entonces nosotros generamos un modelito. Entonces dijimos, ya, hagamos un modelo. Entonces pusimos a medir estos sensores juntos a 8 meses. Entonces dijimos, ya, hagamos 5 meses para enseñar, para generar el modelo de corrección y dejemos 3 meses para validar el modelo. Entonces corregimos las concentraciones, digamos, del sensor de bajo costo con esta misma pendiente, con este mismo modelo de corrección, y el modelo ahí lo tienen. O sea, el histograma muestra que prácticamente aplicando una corrección, el sensor de bajo costo mide prácticamente lo mismo que mide el GRIM, el sensor de alto costo. Entonces, eso es un resultado súper, que nos dejó muy contentos y que también estamos trabajando en esta publicación para llevarla adelante lo antes posible para poder mostrar que usemos el sensor Plant Tower. Al menos en Chile funciona bien, ¿ya? Para las partículas. Para PM2,5, fíjense cómo va variando la cosa. Entonces aquí tengo partículas menores a 2,5 micrones, entonces fíjense cómo ya esta correlación que da tan bonita, tan perfecta en el PM1, se empieza a caer un poquito. ¿Ya? Entonces ya la pendiente es 1,3 y el R cuadrado 0,84. Entonces aquí ya tengo que corregir un poco mejor. Entonces dijimos, ya aquí está el modelo corregido, se fijan ya cuando en bajas concentraciones ya no se parecen nada a las concentraciones, y también en concentraciones altas el sensor de bajo costo tiende a sobreestimar las concentraciones. Entonces ya dijimos, chuta, ya en realidad no es tan buena la respuesta para PM2,5, ya, trabajemos en un modelo para corregirlo. Entonces lo que hicimos fue distinguir 4 condiciones de baja temperatura y baja humedad, que es lo que tienen en la primera figura, condición de baja temperatura y alta humedad, que es lo que está en la segunda, condición de alta temperatura y baja humedad, que es la tercera, y condición de alta temperatura y alta humedad. Entonces definimos una mediana para la temperatura y para la humedad, y definimos estas 4 condiciones de temperatura y humedad porque nos dimos cuenta que había un efecto de la temperatura y la humedad en determinar las concentraciones y la respuesta del sensor. Y bueno, los R cuadrados mejoran, 0,87, 0,88, ¿ya? Y al mismo tiempo la respuesta del sensor también mejora un poco. Se fijan, sobre todo en concentraciones bajas. Entonces aquí está la que les mostré antes, sin la corrección por temperatura y humedad, y acá está la corregida por temperatura y humedad. ¿Ya? Entonces mejora un poquito y la respuesta es bastante mejor. ¿Ya? El azul aquí representa el modelo perfecto, obviamente nos alejamos del modelo perfecto, y también nos alejamos de la respuesta que entregó para el PM1, que era prácticamente por sobre la línea, o sea, el modelo para PM1 es excelente.
para PM2,5 no es tan bueno. Hay harto que mejorar, digamos, ¿ya? Y trabajamos también un modelo polinomial, que no lo puse aquí para no marearlos mucho, pero también hay un modelo polinomial, o sea, no una respuesta lineal de los sensores, sino una respuesta polinomial que también nos permite corregir la respuesta del sensor y mejorar su funcionalidad. Para PM10 ya no les tengo buenas noticias. Para PM10 en realidad el sensor de bajo costo mide mal, mide derechamente mal, ¿ya? O sea, la R cuadrada que es 0,37, la pendiente es 0,55, la dispersión que ustedes ven ahí es evidentemente muy grande, muy gruesa, entonces aquí solamente hemos aplicado los modelos para convencernos y demostrarnos a nosotros mismos que el sensor mide mal, ¿ya? En el sentido que nosotros sabemos que el GRIM mide bastante bien el PM10, porque nosotros hemos comparado medidas gravimétricas con la medida óptica. Es decir, atrapamos las partículas en un filtro, y a partir de atrapar las partículas en un filtro, nosotros definimos cuál es la masa de partículas, y por lo tanto podemos decir, mira, esta es la concentración real, porque el patrón primario generalmente es la masa, en el caso de las partículas. Entonces, nosotros sí podemos dar certeza de que el GRIM está midiendo bien el PM10. ¿Ya? Entonces, a pesar de que una tecnología óptica, el principio de funcionamiento es óptico, nosotros comparando sensores gravimétricos con el GRIM, hemos encontrado que efectivamente el GRIM mide bien la masa de partículas que hay a partir de la luz láser, ¿ya? Pero el sensor de bajo costo no, el sensor de bajo costo se cae bastante para el PM10. Entonces ustedes me dicen, Richard, ¿conviene aplicar el sensor de bajo costo en Chillán? Yo les diría, sí, sirve para el PM2,5 y para el PM10, aplicaría muy bien. ¿Ya? Entonces, habría que medir la distribución de tamaño en Chillán, a lo mejor hay una distribución distinta, no lo sé, a lo mejor la transición en Santiago es 1, habría que ver, y me lleno de preguntas de si el tamaño de transición en las ciudades altamente contaminadas por leña también es 1, a lo mejor no lo es, a lo mejor vemos otra distribución de tamaño, y esa otra distribución de tamaño va a tener como consecuencia que también la respuesta del sensor sea distinta, no lo sé. ¿Ya? Otra aplicación de bajo costo, los drones. O sea, los drones que les mostré cuestan como 3 millones de pesos cada uno. Pero también los drones se pueden construir. Y sobre ellos montar las cámaras espectrales. Las cámaras espectrales que les mostró el Cristian en la mañana también se pueden construir. Se pueden importar opciones bastante baratas, ¿ya? Y por lo tanto ahí también hay opciones de emprendimiento para ustedes, ¿ya? Por ejemplo, este dron que tengo en pantalla puede levantar medio kilo, podría perfectamente levantar los sensores de bajo costo, ¿ya? Entonces, ustedes se podría plantear hacer las mismas cosas que he estado haciendo yo con financiamiento de proyectos ANID, se podría hacer perfectamente con plata de un proyecto local, de un proyecto de una universidad, de una comunidad, de una municipalidad, etc. ¿Ya? Entonces, este equipo, por ejemplo, nos costó algo así como 200.000 pesos. Entonces, entre 3 millones de pesos que cuesta un dron, sin los accesorios, porque ya súmenle el paracaídas, súmenle las baterías de repuesto, y vayan sumando, y en realidad cada uno nos costó como 5 millones de pesos. Entonces son drones bastante costosos, ¿ya? Y también son bastante confiables, eso sí es real. O sea, el dron tiene toda la información en pantalla, el piloto va viendo todo lo que está ocurriendo, y son bastante confiables y seguros. ¿Ya? Yo no les recomendaría subir un dron chino de bajo costo sobre la ciudad. O sea, váyanse a medir al campo, vayan a probar el equipo en un lugar donde no van a dañar a nadie. Pero efectivamente el dron sí funciona. Lo hemos configurado, lo hemos hecho funcionar. Todavía con la pandemia quedó todo esto truncado, pero teníamos la idea de poner el sensor de bajo costo aquí a medir. Entonces también se puede poner la cajita del Plan Tower 7003 a medir en un sensor de bajo costo y replicar lo que estábamos haciendo con muchos millones de pesos con algunas lucas, con 100, 200 lucas, repetir la experiencia, digamos, de medir concentraciones de partículas en altura, que era lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces estos equipos se compran, vienen por partes, los chinos los envían, entonces hay que también ser bien tuerca en el sentido de soldar piezas, de armar los drones uno mismo, digamos, ¿ya? Pero ¿para qué les voy a mentir? Está todo en YouTube. O sea, usted pone, pone el código del dron que compró y van a aparecer decenas de videos de personas armando el dron. Usted tiene que ir y replicar. Si no, tampoco es chino mandarín esto, ¿ya? Entonces, bueno, no quiero terminar esta presentación sin agradecer a nuestro grupo de investigación. Yo no trabajo solo. Aquí están mis colegas, Manuel Leiva, Mauricio Canales, Carlos Manzano, que es con quienes colaboro más fuertemente, y también mis estudiantes, que la Loreto Villacura, que hizo su tesis de magíster con el tema de los sensores, el Luis Felipe Sánchez, que también trabajó sus unidades de investigación del doctorado con el tema de las mediciones en altura de carbono negro, el Tomás Claramunt, que el Tomás es el hombre que está detrás de los sensores de bajo costo de gases, él
el que estudió, armó los sensores, diseñó el prototipo, y hizo un trabajo excelente y nos permitió, digamos, disponer de un prototipo de medición de gases de bajo costo. Y el Oliver Barrios, que es el que ha estado haciendo las validaciones de los sensores de bajo costo entre el Plant Tower y el GRIM, las últimas correlaciones que les mostré y los modelitos de corrección. Así que mi agradecimiento a todos ellos y a ustedes por su atención y participación en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Es bastante interesante porque aquí nuevamente vemos otra aplicación que tienen estos equipos para trabajar con la parte atmosférica, que sin duda es un requerimiento también que se han visto enfrentados los egresados en tema de contaminación atmosférica. Por lo tanto, es algo que es fundamental, sabiendo y teniendo claro que las estaciones de monitoreo no son homogéneas a lo largo del país, son pocas, no miden lo mismo. Entonces aquí tenemos una alternativa que permite de alguna manera homogeneizar y hacer otras medidas que también son fundamentales, ¿sí? A los, ¿cómo se llama?, asistentes, me gustaría saber si hay consultas respecto a la presentación de Richard. Yo tengo un par, así que ahí está José Díaz. Lo escuchamos, José. Hola, quería preguntar si Tomás ha subido el código que utilizó para los sensores a algún lado, a GitHub o similar. Están los códigos. Eso sí, tuvo que trabajarlos un poco, ¿ya? Porque están los códigos y en realidad muchas veces tenían detallitos, ¿ya? Entonces, tenían detallitos en cuanto a que Tomás fue modificando bastante la configuración del sensor. O sea, el mismo uso de las resistencias que aparecía ahí por ahí en la configuración fue un aporte de él, ¿no? O sea, esta misma idea de las resistencias pull-up que él ocupó para mejorar la respuesta y lograr una respuesta más estable, porque cuando los conectó directamente sin la resistencia, la respuesta era muy, muy errática, muy ruidosa. Okay. Y al aplicar las resistencias logró estabilizar la respuesta del sensor, y lo cual fue todo un acierto, ¿ya? Pero están los scripts, y bueno, se va a publicar también el seminario del Tomás, porque el Tomás hizo su tesis con esto, de químico ambiental, y normalmente quedan en cibertesis, y parte del material suplementario de la tesis del Tomás están los códigos, está toda la configuración, así que ahí también el Tomás ya va a dar su examen en el mes que viene, y una vez que lo dé van a quedar todos los documentos disponibles para todo el mundo. Pero también te los puedo hacer llegar, José, o sea, si tú me escribes un mail, ahí abajo aparece mi mail, si quieres me manda un mail y yo te puedo mandar el script sin problema. Ok, muchas gracias. Vale. Gracias, José. Consultas, estimados. A mí me gustaría un poquito, bueno, algo que tú mencionaste que tenía que ver con la implementación de estos sensores de bajo costo y los drones, o sea, esta mezcla, también drones de accesibilidad, ¿cierto? Son compatibles, uno podría de alguna manera instalar, tú lo dijiste, los sensores dentro de drones. Es muy complejo de un punto de vista metodológico el poder realizar eso, este acople. Sí, mira, yo creo que tendría ciertas dificultades, Nana, en el sentido siguiente. Acuérdate que las hélices perturban las masas de aire. Entonces yo, de alguna manera, el Plant Tower es la cajita que ustedes vieron. Y la cajita no es factible de instalarle una manguerita, como los otros sensores. O sea, instalar la sonda. Nosotros estuvimos trabajando por ahí con una impresora 3D para diseñar una cajita que pase de este rectángulo por donde toma la muestra el Plant Tower, ¿cierto?, a un cilindro que permita conectar una manguera, ¿ya? Porque tú, la cara, a ver, déjame ponerlo en una imagen para que se entienda mejor. Esta es la cara del Plant Tower, así es el Plant Tower, ¿te fijas? Entonces, ahí está la toma de muestra. Entonces, de ahí hay que pasar desde este rectángulo por donde entra el aire a una especie de tubito cilíndrico, ¿ya? Entonces, hemos estado aplicando una impresora 3D para poder hacer esa conversión desde un rectángulo y obviamente hay que poner sellos, hay que evitar pérdida de presión en cualquier parte del sistema. Y eso te permitiría conectar una manguerita, y la manguerita llevarla hacia arriba del dron, ¿ya? Para que la toma de muestra quede alejada. Ahora,
ahí hay otro tema que también depende de los flujos. O sea, el flujo dentro de la manguera debe ser un flujo laminar. Y para que sea un flujo laminar tiene que tener ciertas características, cierta potencia ese flujo. ¿Ya? Entonces ahí hay un desarrollo que hacer. Otra alternativa sería tomar la caja del Plant Tower y poner la caja completa sobre el dron. ¿Ya? Entonces, y llevar vía cable la respuesta del sensor hacia la placa Arduino. Eso también podría ser otra alternativa, que a mí me parece más viable que la manguerita. Porque si tú miras al interior del Plant Tower, es un ventilador así, pero de este porte, un ventilador súper chiquitito, el que impulsa el aire al interior del sensor. ¿Ya? Pero sí se podría. Ahora, lo otro que hemos observado es que cuando tú extiendes mucho los cables, también los voltajes se van cayendo. ¿Ya? La intensidad de corriente va bajando muy fuertemente. Y consecuentemente tampoco podemos volvernos locos extendiendo el cable desde la placa Arduino hasta el sensor. ¿Ya? Por lo menos en el caso de los gases, ¿ya? En el de partículas no lo hemos probado. Siempre va la placa pegada al sensor, porque este desarrollo no lo hemos hecho todavía para montarlo a los drones. Pero sí habrían varias preguntas que responder y habrían varios desarrollos interesantes que explorar. Pero sí se podría en principio, yo creo que sí. Ya, excelente, porque ahí es un punto. Estimados, consultas respecto, ¿cierto?, al uso de drones, a la implementación, ¿sí? Bueno, todos los sensores que se pueden utilizar, tanto los sensores que mencionó Cristian en la mañana, los que tú... Ahí está José también con una pregunta. José, de ahí va mi comentario. José. Ok, yo quisiera consultar si el modelo de corrección que utilizó para el PM 2.5 se podría adaptar a Chillán o sería exclusivo de Santiago. Es una muy buena pregunta. Yo creo que sería exclusivo de cada zona, José, porque probablemente nosotros lo que hicimos ahí fue estimar la mediana de todas las mediciones de temperatura y la mediana de todas las condiciones de humedad. Entonces, la mediana en Santiago es como para los 8 meses que medimos, es como de 20 grados, y la mediana de la humedad es como de 48%. Me imagino que la mediana en Chillán va a ser más baja, y probablemente va a ser más húmedo Chillán, entonces probablemente sea más húmedo y más frío. Y eso hace que tendríamos que desarrollar un modelo de corrección para Chillán, lo cual no es nada complicado, porque acuérdense que en Chillán ustedes tienen estaciones de la red del CINCA. ¿Ya? Entonces la red del CINCA tiene mediciones de PM2,5 y PM10. ¿Ya? Y por lo tanto, yo te podría decir, la medición de PM1 es tan buena que no tuvimos que corregirla por temperatura y humedad. Por lo tanto, con el dato de PM1 que te entrega el sensor chino, está ahí ok. Pero para corregir las de PM2,5 podrías tomar la data CINCA, poner tu sensor de bajo costo cerca de la estación del CINCA, y a partir de las mediciones CINCA, que incluyen temperatura, incluyen humedad, incluyen PM2,5 y PM10, podrías explorar una corrección, un modelo de corrección para tu sensor de bajo costo también en Chillán. Pero algo que se puede hacer sin problema, no necesitas un espectrómetro de aerosoles como nosotros lo aplicamos, aunque sí, Hernán, tengo ganas de llevarlo a Chillán y dejarlo midiendo allá un tiempo también. ¿Ya? Pero las estaciones del CINCA son perfectamente factibles de usar para eso. ¿Ya? Muchas gracias. Excelente. ¿Tú por qué crees que se debe que los sensores de bajo costo no dan una buena medición para PM10, por ejemplo, o PM2,5, esa desviación? Mira, yo lo atribuyo básicamente yo diría dos cosas. La primera es que los sensores de bajo costo en realidad lo que hacen es medir el número de partículas. ¿Ya? Entonces, el número de partículas menores a 1 micrón son cientos de miles. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes cientos de miles de partículas, un error de 1000 no es significativo. ¿Fija? Entonces, cuando tú tienes estás midiendo 100.000 partículas por litro y el otro sensor mide 105.000 partículas por litro, el R cuadrado la pendiente te está dando 1,1. ¿Te fijas? A diferencia del PM10, que estás midiendo 10 partículas. 10 partículas, 8 partículas, 20 partículas. ¿Te fijas? Entonces el PM10 en realidad, el GRIM mide números de partículas muy bajos y después el equipo utiliza un algoritmo para transformar esa masa de partículas, o sea, ese número de partículas, que lo obtiene por, digamos, principio de funcionamiento óptico, lo transforma a masa. Entonces, obviamente, cuando tenía una base de cálculo tan pequeña, de pocas partículas en el caso del PM10,
se va cayendo la medida. Entonces, si tú mediste 10 con el GRIM y mediste 2 con el de bajo costo, ya se va a las pailas la medición. Y lo segundo es la densidad de las partículas. Entonces, el algoritmo asume densidad 1. Entonces, el algoritmo mide, estas son las partículas que hay, y dice, ya, para este número de partículas, asumo densidad unitaria y calculo la masa, ¿ya? Pero nosotros, la micrografía que está ahí, es evidente que hay muchísimos tipos de partículas distintas. Hay fibras que no tienen densidad 1, hay granos de polen que tampoco tienen densidad 1, hay partículas provenientes de procesos industriales que tampoco tienen densidad 1. ¿Te fijas? Entonces, obviamente puede pasar que estas partículas de tan diverso origen, puede entrar una fibra al equipo, y el equipo, cuando hace el cambio por algoritmo, dice que la fibra tiene densidad 1, y una fibra anda flotando por el aire con otra densidad totalmente distinta. Entonces, todo eso puede ir afectando a que la medida, mientras las partículas son más grandes, la medida se vaya cayendo cada vez más.